Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir las actividades programadas para esta tercera semana de la unidad número 5. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Listen, buenas noches. Dicen buenas noches. Dicen buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Lisa, compañeros. ¿Cómo están, compañeritos? Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Qué gusto poder compartir esta nueva semana de actividades. Nos estamos ya prestando ya a entrar a la última etapa de nuestra actividad. Pues la siguiente semana estaremos ya en la última semana con la cual cerramos con broche de oro este proceso educativo. Así es que iniciamos con el desarrollo de las actividades, prestos ya a culminar este proceso educativo. Bienvenidos a cada uno de ustedes, un gusto poder compartir con ustedes esta tercera semana de actividades correspondientes a la unidad número 5. Iniciamos con las actividades, con el tema que tenemos planificado para esta semana y vamos a ver los conflictos, los derechos civiles y también la integración. Vamos a ver igual en la siguiente etapa de nuestra clase, vamos a hacer un poco más de énfasis en cuanto a los derechos civiles, cuáles son las características fundamentales y que obviamente enmarcan todas estas determinaciones acerca de los derechos civiles. Vamos a ir analizando y vamos a ir viendo la conceptualización de todos los temas que se encuentran planificados para la presente semana. Y vamos a ver el cisma político en qué consiste. Los movimientos socialistas y comunistas crecieron y tuvieron enorme impacto a nivel mundial, pero a inicios de los 60 se dio una ruptura entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida como la URSS, y China, por diversas interpretaciones sobre el marxismo y el proceso revolucionario y también por espacios de influencia internacional. En muchos países se dividieron los partidos comunistas entre sectores afines a Moscú y otros a Pekín. Los países de Europa Oriental, varios de Asia y África, Cuba y los partidos comunistas de Europa Occidental apoyaron a los soviéticos. China tuvo menos respaldo, pero el maoísmo creció en el mundo. La división tuvo impacto, se intensificó la propaganda de los soviéticos y maoístas. Eso coadyuvó al desarrollo de los estudios sociales en los países desarrollados y también del tercer mundo. Sí, hasta ahora, hasta la actualidad, tenemos esa influencia tanto del comunismo como del socialismo y del capitalismo que se encuentra presente a nivel global y que busca tener más espacio, obviamente más territorios afines a cada uno de de estas dos posiciones políticas. En cuanto a los derechos civiles y las rupturas, en los 50 en Estados Unidos se llevó la lucha de los afroamericanos por sus derechos civiles. Protestaban contra la discriminación y exigían igualdad efectiva en la votación, el trabajo y también en los servicios. Hasta esa época, obviamente, los Estados Unidos tenía una marcada discriminación hacia los afrodescendientes, a tal punto que tenían que existir restaurantes para blancos, restaurantes para negros, espacios públicos para blancos, espacios públicos para negros, escuelas para blancos, escuelas para negros, porque había un racismo bastante determinante. Y obviamente dentro de estas características, obviamente se desarrollaron diversas luchas, obviamente en contra, con la finalidad de abolir todos estos sistemas de discriminación. En este sentido, se dieron actitudes violentas, pero predominó la tendencia pacifista liderada por el famoso Martin Luther King, quien obviamente fue uno de los líderes, obviamente, que estuvo al frente de este proceso revolucionario, que logró importantes avances democráticos que impactaron decisivamente en la sociedad norteamericana, pero no constituyeron un serio desafío al sistema capitalista vigente. Una ruptura sacudía a la sociedad estadounidense, la resistencia de la población a la impopular guerra de Vietnam y a la derrota, obviamente dejaron en el público un sentimiento de fracaso y desesperanza. La situación de Vietnam despertó simpatía en todo el mundo.
Los vietnamitas se enfrentaban a la mayor potencia del mundo y le ganaron la guerra. Dentro de Estados Unidos provocó rechazo a la insurrección de los jóvenes que se negaban a ir a la guerra y de toda la sociedad que veía sus desastrosos resultados. Obviamente, como todas las intervenciones que ha hecho Estados Unidos, bueno, esta fue una de las más importantes en la cual obviamente recibió, por así decirlo, una cucharada de su propio chocolate, pues no pudieron dominar, no pudieron doblegar a los vietnamitas y obviamente se estableció un estado comunista y no pudieron hacer nada el capitalismo en este sentido dentro de este territorio. En cuanto a la crisis energética, a inicios de los 70 se desató la llamada crisis energética, cuando los países que eran los mayores productores de hidrocarburos en el mundo, en acuerdo con las grandes compañías petroleras, provocaron una elevación de precios del petróleo que sacudió al mundo entero. La Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, en sus siglas OPEP, se transformó en uno de los actores de la economía mundial. La crisis energética y la subida de los precios del petróleo y sus derivados incrementaron el poder de varios países, especialmente árabes, modificaron en algunos aspectos el panorama económico mundial y obligaron a cambios tecnológicos para ahorro de combustibles, pero también afectó a gran parte de la humanidad, especialmente a los países más pobres, de los países tercermundistas, que no tenían petróleo y que se vieron obligados a hacer enormes sacrificios para conseguir este hidrocarburo. Dentro de estas características también podemos ver la integración europea. Dentro de estos procesos, dentro de todas estas luchas, de estas pugnas de poderes y de las guerras que se dieron, obviamente nace este proceso de integración. Y obviamente ustedes habrán escuchado, por ejemplo, en Europa hay la Unión Europea. ¿Qué es lo que hace la Unión Europea? Pues abarca diversos países, obviamente con el consentimiento de cada uno de ellos, van conformando un mega estado, un gran solo estado, en conformidad, en unión con todos los países. Y de esa manera genera una serie de beneficios, tanto para la población civil como obviamente para las estructuras jurídicas de este mega estado. Dentro de ellos, obviamente, la libertad de transitar, una sola moneda, por ejemplo, en todos los países de la Unión Europea, una de las monedas bases para la comercialización es el euro. Los programas sociales son bastante efímeros y obviamente buscan reducir las tasas de pobreza y otras características más. Además, presentan a todos estos países en el mercado global, en el mercado internacional, como un mega estado y es mucho más eficiente, es mucho más positivo, obviamente, presentarse de esta manera porque obviamente hay mucho más respeto en el mercado internacional frente a otros países o a otras potencias mundiales. Los países de Europa, devastados por la guerra, descubrieron que para su reconstrucción necesitaban cooperar unos con otros. Por ello, en la década de los 50 iniciaron un largo y complejo proceso de integración económica que los ha llevado a construir el mayor bloque de países del mundo, que es al mismo tiempo una gran potencia económica, lo que se llama el mercado común europeo. Estuvo formado al principio por 6 países. A inicios del siglo XXI, el número se ha elevado a 27 países. Como veremos más adelante, la Unión Europea ha sido un modelo para procesos similares que se han dado en todo el mundo. Por ejemplo, eso es una base, es un ejemplo a seguir, lo que sucede acá también en América Latina, las diferentes agrupaciones, las diferentes integraciones que se han dado de países, tanto de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de Chile, de Perú, y así son los países que se han ido agrupando para tratar de generar un proceso de integración para presentarse de mejor manera en el mercado internacional. Pero obviamente también hay etapas dentro de la historia, obviamente, que han venido marcando todos estos procesos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, se han desatado diferentes problemas, tanto con el capitalismo como con el comunismo. Y dentro de estas características vamos a hablar justamente sobre la caída del comunismo. Vamos a ver cuáles las características que se dieron. A finales de los 80, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el sistema soviético se estaba agotando por el peso del estalinismo, el abandono de los ideales socialistas y la burocratización.
un intento de su líder, Mikhail Gorbachev, por renovar el comunismo, lo que se denominó la perestroika, fracasó y el régimen se vino abajo. El Partido Comunista perdió el poder y la URSS se disolvió en sus países componentes que abandonaron el sistema comunista, con Rusia a la cabeza. En pocos años se desplomaron los regímenes comunistas de Europa Oriental y asumieron el capitalismo. Yugoslavia se disolvió en medio de una sangrienta guerra civil. El muro que dividía a Berlín fue derrocado en el año de 1989 y Alemania Oriental se anexó a la República Federal Alemana. En la primera década del nuevo siglo, la mayoría de los antiguos países comunistas estaban o formaban parte de esta Unión Europea. Entonces son también partes históricas en las cuales también se han ido determinando y han ido cambiando las estrategias políticas a nivel global. Uno de ellos también que podemos mencionar es el crecimiento de los países asiáticos, cómo se fueron dando para convertirse en lo que hoy son. Ustedes verán que la mayoría de los productos que nosotros tenemos, y no solamente en nuestro país, sino a nivel global, son made in China, son o de origen asiático. En la mayoría de productos que nosotros tenemos actualmente, la mayoría obviamente son de países asiáticos. Japón fue devastada por la guerra y después fue ocupada por Estados Unidos, que vio que ese país podía ser su gran aliado en Asia y permitió la rápida reconstrucción de su industria. Con gran disciplina, los japoneses transformaron su país en una potencia en la producción de automóviles y otros artículos de avanzada tecnología. En algunos campos tiene productos de la mayor calidad. Actualmente es una de las grandes potencias económicas a nivel global. Estos países de la región Asia-Pacífico tuvieron gran crecimiento económico, transformándose en exportadores para el mercado mundial. Dentro de ellos podemos mencionar a Singapur, Malasia, Taiwán y Corea del Sur. Se ganaron el nombre de los tigres asiáticos por su proceso de industrialización y la oferta de productos tecnológicos de punta. China fue unificada por el comunismo y sus dirigentes, como Mao a la cabeza, se empeñaron en estructurar un Estado socialista radical. Sus logros fueron importantes, pero hubo también fracasos y también represión. Luego de la muerte de Mao, el país dio un giro de apertura al capitalismo que le ha permitido un inmenso crecimiento económico en el que se han dado enormes proyectos industriales y de infraestructura, con las consiguientes desigualdades sociales y acumulación de riqueza en pocas manos. A finales del siglo XX, China realizaba enormes inversiones en construcción de infraestructura y desarrollo tecnológico junto con la India, que también tuvo un gran crecimiento. Será con seguridad una potencia con gran poder durante el siglo XXI. Y esto no ha estado muy lejos de convertirse en realidad. Ustedes verán en la actualidad, igual en China, los productos chinos, igual que lo hacen los japoneses. La producción, obviamente, tiene una característica o tiene un interés de acuerdo al potencial económico del cliente. Si ustedes requieren productos de punta, con calidad de punta, obviamente, con tecnología de punta, obviamente tiene un valor. Un producto intermedio, obviamente, tiene otro valor. Y también hay productos de mala calidad. Entonces, todo depende del poder adquisitivo que tengan sus clientes. Entonces, de esa manera trabajan los diferentes países. Y obviamente, los países asiáticos obviamente tienen una disciplina diferente a lo que es acá en Occidente y por eso se han convertido hoy en la actualidad en una de las megapotencias dentro de la tecnología y de producción de determinados productos, convirtiéndose como superior, mucho superior, mucho más allá de superior, incluso que los mismos Estados Unidos. Esas son las características fundamentales dentro de todos estos procesos. Vamos a hacer un poquito de historia en un tema que vimos y vamos a ver en qué consisten los derechos civiles. Vamos a ver un poco más, vamos a hacer un poco de retroceso en cuanto a esta etapa que hemos ido viendo, los derechos civiles. En Estados Unidos, sobre todo algunos lugares, se mantenía hasta los años 50 una realidad de discriminación de los negros o afroamericanos, pues no podían consumir o concurrir a las mismas escuelas,
a los mismos restaurantes o utilizar los mismos servicios que los blancos, como el transporte, por ejemplo. Extremistas organizados como los Ku Klux Klan ejercían extrema violencia en contra de los afrodescendientes. Los negros se organizaron para exigir sus derechos, hubo agrupaciones de tipo violento, pero la gran mayoría optó por la resistencia pacífica. La acción liderada por el pastor Martin Luther King, que encabezó el movimiento, forzó a las autoridades a aplicar las garantías constitucionales y sus derechos. Obviamente, Martin Luther King murió asesinado. Con la lucha por los derechos civiles, no desapareció el racismo de la sociedad estadounidense, pero sus conquistas obviamente fueron muy importantes y se ha reducido bastante los procesos de discriminación en los Estados Unidos, pese a que todavía existen por ahí determinados grupos radicales, obviamente que causan bastante daño dentro de una sociedad que a partir del siglo XXI obviamente busca mirar hacia un proceso de integración dentro de, obviamente dentro de su territorio también, y esto afecta también al sistema de producción. Entonces, son características fundamentales en cuanto a esta etapa de la vida y obviamente que fue una etapa bastante importante en función de la recuperación de los derechos civiles que tuvieron obviamente que desarrollarse en los Estados Unidos y que también fue parte de la visión en un espejo en el cual obviamente se permitía recuperar determinados espacios e incluir a todos los miembros de una sociedad en uno solo. Recordemos, por ejemplo, nuestra Constitución, en la actualidad, obviamente, todas las personas tienen las mismas oportunidades, tienen los mismos derechos. Nadie es superior a nadie, todos tienen las mismas oportunidades. Entonces, dentro de eso también están establecidos derechos civiles, como los que vamos a revisar a continuación. ¿Qué es el derecho civil? Vamos a ver y vamos a analizar en esta segunda etapa de nuestra clase. El derecho civil es una rama del derecho dedicada al estudio y la regulación de los distintos aspectos de la vida civil de las personas, es decir, de sus derechos reales, esto es la propiedad y posesión, y obligaciones contractuales, relaciones familiares, matrimonio, patria potestad, entre otros eventos, la sucesión tales como herencia y también el estado civil. Eso es lo que determina el derecho civil. Se trata de un conjunto de normas jurídicas que regulan la vida patrimonial de las personas considerándolas en su singularidad y también individualidad, y no como una generalidad. Dicha relación patrimonial puede ser pública o también puede ser privada, puede ser físicas y también pueden ser jurídicas, y se encuentran siempre bajo la protección del ordenamiento jurídico del Estado. El derecho civil puede ser considerado como una forma de derecho privado dado que regula las relaciones entre personas al margen de lo público. Por otro lado, puede ser una forma de derecho común, dado que sirve como derecho supletorio, o sea, como auxiliar a otras ramas del derecho privado que regulan aspectos específicos de la vida civil, el derecho mercantil y el derecho laboral, entre otros. ¿Cuáles son las características del derecho civil? En líneas generales, el derecho civil se caracteriza por ocuparse de regular las relaciones patrimoniales y personales entre los individuos y el margen del Estado de lo público. Sus normas usualmente están recogidas por lo general en el Código Civil. Es una de las ramas generales del derecho que integra el derecho privado, esto es ajeno al Estado y que sirve de derecho supletorio a otras subramas como el derecho mercantil, el derecho laboral, el derecho hipotecario, entre otras ramas del derecho. Como toda ciencia jurídica, está constantemente en remodelación y desarrollo. Eso quiere decir que no es una ciencia exacta y obviamente está en constante desarrollo, en constante cambio y adaptación a las nuevas normas que se desarrollan en el Estado. En cuanto a las ramas del derecho civil, el derecho civil abarca cuatro grandes ramas o subdivisiones que pueden tener nombres diferentes dependiendo del ordenamiento jurídico, pero obviamente que las básicas son, por ejemplo, el derecho de las personas o derecho civil en general, encargado de los derechos subjetivos en general.
la nacionalidad, el domicilio, la personalidad civil y los derechos personalísimos, íntimamente ligados al ser humano desde su momento de el nacimiento. Otra de las características es el derecho de obligaciones y contratos. Regula los actos, hechos y negocios, sus consecuencias, efectos vinculantes y el régimen jurídico de las obligaciones a las que las personas se someten de manera voluntaria como parte de una transacción civil de algún tipo o que adquieren a través de las acciones de su vida ciudadana, esto es, las responsabilidades civiles. Cuando usted firma un contrato de arriendo, cuando usted firma un contrato de promesa de compra y venta, ya sea de un vehículo, de una casa, de lo que sea, está ejerciendo justamente el derecho de las obligaciones y contratos. Entonces ahí, entre las partes que intervienen, se sujetan a las normas del derecho. Eso tiene que cumplirse sí porque sí. Cuando ustedes quedan de garantes en un banco, cuando ustedes sacan un crédito en un banco, obviamente se genera este derecho de las obligaciones y contratos. En cuanto a los derechos reales, esto es el derecho de propiedad, posesión y goce de bienes, el derecho hipotecario y otras formas de relación entre los individuos y las cosas, así como los modos de tenencia y adquisición de los mismos. Y por último, el derecho de la familia y sucesiones, encargada de regular el matrimonio, las relaciones entre progenitores y descendencia, las distintas formas de la herencia, la conformación de familias y las normas de parentesco y patria potestad. Ahí están integrados los derechos de la familia y sucesión. Entonces, todo está regulado, no por el hecho de que se casen o de pronto que vivan en unión de hecho, obviamente, o que generen este proceso de unión de hecho, no significa que estas estructuras no estén reguladas dentro de la ley, especialmente dentro del Código Civil. Ahí se encuentran establecidos qué y cómo debe funcionar dentro de este aspecto la familia, el núcleo de la sociedad y también las sucesiones, cuando ustedes tienen o lleguen a tener bienes muebles e inmuebles, como obviamente se puede distribuir dentro de la familia. En cuanto a la historia del derecho civil, el derecho civil forma parte del derecho continental europeo, herencia del derecho romano de la antigüedad. Su nombre proviene del latín ius civilis, derecho aplicado a la antigua rama de los ciudadanos romanos exclusivamente, ya que para el resto de la ciudadanía del imperio se aplicaba el ius gentium, que significaba el derecho de la gente. Sin embargo, durante toda la Edad Media, esta rama del derecho fue confundida con el derecho romano. Mucho después, esta rama adquirió su nombre propio y se entendió como parte del derecho privado. En cuanto a la importancia del derecho civil, como todo derecho privado, el derecho civil es una de las ramas más importantes de las ciencias jurídicas en lo que la vida cotidiana se refiere. Junto con el derecho mercantil y el derecho laboral, se ocupa de garantizar la paz social y la justicia en la relación personal, productivas y comerciales entre los individuos de una sociedad. Así asegura que el marco jurídico sea respetado en la vida privada, o sea, en los segmentos de la sociedad en los que el Estado no es un actor. ¿Qué es lo que hace? Como su nombre lo dice, el derecho civil. Prácticamente va directo a las actividades privadas. Cuando usted firma un contrato, cuando usted compra una casa, cuando usted se casa, cuando usted va a heredar a sus hijos, todo eso es actividades privadas, actividades entre personas naturales. Entonces ahí no interviene el Estado, por decirlo de alguna manera, pero de cierta manera el Estado tiene que regular todas estas actividades para que se cumplan y se establezcan, alcancen su objetivo, que es mantener y garantizar la paz social y también la justicia. Porque no puede haber, qué sé yo, pues les pongo un ejemplo, que compraron o se dividieron una herencia y obviamente una persona, uno de los herederos cogió más y a los otros les repartió como ellos quisieron. Entonces hay una desigualdad. ¿Qué es lo que está generándose ahí? Una inequidad, una injusticia. ¿Qué es lo que hace el derecho civil? Buscar la equidad de acuerdo a los estamentos, de acuerdo a los articulados, obviamente que se establecen dentro de este código. En cuanto al derecho civil en la vida cotidiana, vamos a ver cómo nos sirve el derecho civil en nuestra vida diaria.
Son ejemplos de la acción del derecho civil en la vida cotidiana los siguientes aspectos. Primero, la nacionalidad de cada quien y los derechos y obligaciones que ello implica. Se determinan según el código y leyes que forman parte del derecho civil. La regulación de cómo suceden legalmente los matrimonios, quiénes pueden o no casarse y cómo se constituye una comunidad conyugal, forma parte de los intereses del derecho civil. No se pueden casar personas menores de edad, dice nuestro código. Personas menores de 18 años, personas menores de 15 años, no pueden contraer matrimonio. De 15 en adelante, del 15 a 18, debe haber consentimiento determinante en relación a sus progenitores o los que tengan la patria potestad de los menores. Entonces, solo dentro de esas características se puede establecer un matrimonio de forma legal. Entonces, de cualquier otra forma, obviamente se transforma en una violación. Eso hay que tener cuidado. Cuando una persona, especialmente cuando una persona mayor, tiene acceso carnal con una persona menor de edad y mucho menos de 15 hacia abajo, obviamente eso es considerado una violación. Así exista un proceso en el cual exista una declaración, obviamente en la cual se determine que hubo consentimiento de parte y parte. Eso la ley lo determina como una violación, así es que hay que tener mucho cuidado con esas determinaciones. Por lo tanto, el divorcio y la disolución de la propiedad conyugal o la herencia de los bienes de un padre muerto son también ámbitos de interés de esta rama del derecho. Y justamente dentro de este aspecto se regula también dentro de la sucesión intestada. ¿Qué significa esto? Cuando A o B circunstancias, por A o B circunstancias, nadie estamos libres de una desgracia, de un accidente. Obviamente se mueren los progenitores sin formular una herencia. ¿Qué es lo que hacen? Simplemente tienen que recurrir al Código Civil para establecer las normas, aplicar las normas en las cuales se pueda dar el proceso de sucesión. En este caso, un proceso de sucesión intestada, en el cual obviamente determinen, justifiquen que son los herederos en línea de consanguinidad o de afinidad y que puedan adquirir los bienes. Entonces ahí obviamente también existe la disolución de la propiedad conyugal. Eso quiere decir, obviamente, dentro del matrimonio hay determinadas parejas, determinados matrimonios, que es lo que hacen, que buscan, obviamente, que hacer la división de la sociedad conyugal. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, también es una forma también. Cuando una empresa demanda a otra por incumplimiento de contrato, esto es porque se comprometió a hacer algo y luego no lo hizo, la demanda se lleva a cabo en los ámbitos del derecho civil. Y por último, si alguien choca el automóvil de otra persona accidentalmente, la resolución de conflictos, los derechos de reparación y responsabilidad civil estarán contemplados siempre en el Código Civil de la materia. Entonces, ahí obviamente también se aplica a todos estos procesos. Entonces, son características también en las cuales se aplica como ejemplos de los derechos civiles en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, cómo nosotros podemos aplicarlos, cómo nosotros podemos desarrollar para, obviamente, buscar la mejor solución a un determinado conflicto. Estas son las características más preponderantes que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Ha sido un tema bastante importante. Ha dado un gusto haber compartido esta hora de clase correspondientes a la materia de ciencias sociales con todos ustedes. No me despido de ustedes, más bien les invito a continuar dentro de este proceso educativo y nos estaremos viendo en la siguiente hora que tenemos de la materia de inglés. Así que sigamos con el desarrollo de las actividades. Nos vemos en la siguiente hora. Gracias, Alicia.